buenas noches y bienvenidos a La Voz Pública, el programa dominical del Círculo de Arbitraje con el Estado. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Hugo Sologuren, con quien conversaremos sobre arbitraje y el panorama actual del arbitraje en tiempos de COVID. Bienvenida, Karen, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, agradecerle a todos los que nos acompañan hoy, domingo, en una transmisión más de este programa y, por supuesto, agradecerle al doctor Hugo Sologuren por compartirnos hoy todos sus conocimientos respecto al arbitraje. Bienvenido, doctor Hugo Sologuren, a La Voz Pública, y le agradecemos también el tiempo que ha tenido para acompañarnos el día de hoy. Y a todos los amigos que ya se vienen conectando a través de nuestra plataforma virtual, el Círculo de Arbitraje con el Estado, les damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Doctor Hugo Sologuren, bienvenido a La Voz Pública. Muy buenas noches, queridos amigos de CAE. En primer lugar, mi agradecimiento por este privilegio y honor de compartir con ustedes unos breves comentarios y expresarles mi felicitación, como lo he hecho ya muchas veces, por la extraordinaria labor que realizan en la difusión del arbitraje, particularmente el arbitraje administrativo con el Estado, y la forma en que están influyendo en el buen camino que esta institución debe seguir. Gracias. Gracias, doctor, por las palabras. Y bueno, siempre es grato aprender de su experiencia, de uno de los árbitros más prestigiosos que tiene nuestro país y que ha tenido este año grandes reconocimientos internacionales, y eso nos alegra, y también a la comunidad arbitral. Para poner en contexto y para empezar ya esta entrevista, conocemos cómo ha ido evolucionando y regulando el arbitraje en nuestro país. La ley de contrataciones, quien apostó por temas de arbitraje para solucionar sus controversias en materias de compras públicas, ya tiene una vigencia de más de 20 años. También nuestra ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, ya tiene más de 10 años, cuyos estándares son internacionales. El día de ayer se publicó un proyecto de modificación de la ley de contrataciones del Estado, lo que eventualmente en un futuro gobierno y ante la publicación del reglamento sería la nueva ley de contrataciones del Estado, que también sigue apostando y regulando el arbitraje en materia de contratación pública. Para lo cual me gustaría, doctor Hugo, que usted nos comente cuál es el panorama a lo largo de estos tiempos y de este contexto en nuestro país sobre el arbitraje comercial y también cómo hemos llegado al arbitraje en materia de contratación del Estado, que es uno de los arbitrajes, hay que decirlo, que más se arbitra en nuestro país. Yo he escuchado centros de arbitraje que dicen que yo tengo más de 800 arbitrajes y el 99% son arbitrajes en materia de contratación del Estado. Y frente a un porcentaje también que es importante, el arbitraje comercial entre privados. ¿Cuál es su lectura, doctor Hugo Sologuren? Bueno, a ver, tu pregunta es muy amplia. Comenzaremos porque el arbitraje privado existió siempre, existe de la ley mercatoria del siglo XVI y XVII, etcétera, bajo distintas modalidades, y en el Perú existió muy reducidamente, pero existió en casos muy particulares, no regulados por una ley especial o una ley general, lo cual significaba que tenían que regirse, o si estaban bien diseñadas las cláusulas arbitrales o el convenio arbitral bajo acuerdos reglados por el Código Civil. Luego ya vino, como todos conocemos, a partir del año 92,
se inició este movimiento de la Cámara de Comercio de Lima para fundar el primer Centro Nacional e Internacional de Arbitraje, que generó una primera ley que fue la ley modelo, copia de la ley modelo Citral de Naciones Unidas, que en su momento, y con las modificaciones posteriores, con la ley vigente, la ley ST1 actualmente, siguen siendo consideradas un modelo en el mundo entre las leyes más modernas y más avanzadas del arbitraje. La CCI siempre nos gana porque de alguna manera ellos resultan siendo modelo y nosotros vamos incorporando sus modificaciones o sus perfecciones. Pero bueno, eso es bien el arbitraje comercial privado. El arbitraje en el Perú en realidad sufrió en el mejor sentido de la palabra un gran lanzamiento con la ley de contratación del Estado, que estableció la obligatoriedad del arbitraje para todas las contrataciones públicas y todas las obras, servicios, compras de servicio público. Eso ha originado que a lo largo de los años, como todo aprendizaje, ha generado que una ley imperfecta haya ido sufriendo muchas modificaciones. ¿Y por qué enfatizo muchas? Porque creo que las modificaciones son necesarias e importantes, pero las modificaciones deben cumplir un objetivo y deben cerrar el camino a los errores cometidos. Lamentablemente eso no es lo que ha sucedido en el Perú. En el Perú hemos tenido varias modificaciones, ya tan increíble el caso que a veces cada año, cada 2 años, había modificaciones a la ley de contrataciones al reglamento, y no necesariamente eran para mejorar. En algunos casos mejoraron algunos temas, en otros casos solo contribuyeron a confundirlos o a perturbar, tener que determinar qué normas se aplicaba para determinado contrato o arbitraje, dependiendo de la fecha en que el contrato hubiera sido firmado. Y no quedaba claro a veces, por razones que sea muy largo explicar, cuál es precisamente la norma que se aplicaba. Hoy día tenemos un proyecto que efectivamente ha sido lanzado hace 48 horas, si no me equivoco. Yo he leído ayer y hoy día, bueno, ayer el proyecto, y hoy día he leído ya la exposición de motivos publicada en el Diario Oficial Peruano, y tengo que decir que en términos generales me parece que el proyecto es muy bueno. Tiene avances muy eficientes, más allá del arbitraje, que es el tema que nos ocupa. Tiene precisiones muy importantes en temas de contratación pública, de casos de emergencia, de contratación internacional, de modelos de contratos internacionales, que todos sabemos bajo los principios BIN, los contratos NEC y otros, en fin. Pero también la ley es muy interesante porque, y esto lo digo entre comillas, la ley aparentemente dejaría sin efecto un tema que ha sido nefasto para el país y que ha sido el RNA, el famoso registro del OCE, que vía registro del OCE se constituían los árbitros registrados en la RNA. Esto ha sido tratado en muchas conferencias, yo he pronunciado mucho al respecto en distintos foros. Creo que al igual y al unísono que todos los que tenemos una experiencia y una participación
este programa, se cometieron graves errores, ¿no? Por ejemplo, mi percepción es que quienes redactaron el 020 y el 06 fueron personas técnicas que no tenían ninguna experiencia ni conocimiento del arbitraje. No solamente no la tenían, sino que además desconocieron principios generales de la jurisdicción arbitral constitucional y desconocieron principios marcados por una propia ley especial, que por ser ley especial es de aplicación primigenia, sobre todo a cualquier otra norma, y vía un decreto supremo, y lo que es más grave, vía interpretaciones o opiniones técnicas de los intentaban interpretar o reglamentar este tema. Este proyecto tiene grandes ventajas. Una es que restringe a lo que efectivamente deben ser las actuaciones y el ámbito de acción regulador, normativo y administrativo del OCE, ¿no? Y queda claramente definido que no está dentro de las facultades del OCE el tema del arbitraje, el tema del arbitraje sí en la medida en que esté contemplado en la ley de reglamento, pero no el tema del arbitraje en cuanto a que sea el propio OCE el que emita normas interpretativas o directivas, y esto lo separa claramente. Esto abre una gran incógnita, y parte de esta incógnita es que primero la ley en una forma muy genérica deriva al MINJUS, al Ministerio de Justicia, la regulación y las normas que competan a los registros de árbitros y a las normas que rigen el arbitraje. Y claro, separa claramente las competencias. Entonces, ya sabemos que por lo menos el OCE no tendrá el registro de árbitros y por tanto no regirá para ser parte del RNA, que como estuvo concebido desde el principio, pero nunca se ejecutó, debió ser administrado por el Ministerio de Justicia, pero deja una gran incógnita, ¿no? Eso está muy bien, es excelente, pero la pregunta ahora es, la ley establece un periodo de tiempo en que entrará en aplicación la ley, luego de un periodo de tiempo en que se podrá dictar el reglamento. El problema está en que no sabemos qué va a decir el reglamento. Qué va a decir el reglamento y, por tanto, dónde el reglamento va a acotar o no acotar el principio y el fin de la ley y las capacidades o no capacidades de las entidades que están reguladas por la ley. Esto lo ha dicho en un comentario que he leído esta mañana, pasado gracias a ustedes, de Luis Enrique Ames, que efectivamente, pues, ¿qué cosa regulará el MINJUS? No lo sabemos. Porque así como este proyecto de ley acota las capacidades y la facultad ¿cuáles son las capacidades administrativas del OCE? Y definitivamente las separa del arbitraje, pero no determina cuáles son las capacidades o los criterios que tendrá el MINJUS para determinar cómo será, pues, el registro de árbitros y cómo serán los procesos de publicidad, de transparencia, de recusación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos temas involucrados que no sé si el tiempo nos da para hablar de todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Perdón. En principio, buen panorama y buen contexto el que nos ha señalado desde cómo se reguló el arbitraje comercial y el arbitraje en contratación pública, y también ahora nos ha comentado los aspectos que están vigentes, ¿no? Que es el decreto de urgencia el 20-2020, que en una oportunidad ya lo hemos conversado, lo hemos comentado sobre los pros y los contras, y también lo que se nos viene o lo que se vendría en temas de arbitraje como una modificación a corto plazo es este proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, que como usted bien señala, el reto es darle esa labor de supervisión, digamos, o de funciones, de regulación, ya no a la dirección de arbitraje del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, sino ahora la estaría en manos del Ministerio de Justicia. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a lo que usted ya ha comentado sobre el registro actual de árbitros. Me refiero al Registro Nacional de Árbitros, el RNA, que hace la semana pasada veíamos una noticia en la cual el procurador de uno de los ministerios más importantes, el MTC, el doctor David Ortiz, enviaba un comunicado a la presidenta del OSO y le decía, hay que ampliar este registro porque efectivamente yo como entidad pública y todos los procuradores a nivel nacional únicamente pueden designar aquellos árbitros que están al día de hoy en el Registro Nacional de Árbitros. No tienen otra opción, ¿no? Entonces, hay una gama de aproximadamente 50 árbitros. Mientras, para 47, bastante precisos, ¿ah? 47 árbitros. 47. Para los más de 800 arbitrajes que tendría el MTC. ¿Cuál es su lectura? Porque lo que está pidiendo el MTC es, hay que ampliar esto, pero hasta que se apruebe esta nueva reforma, ¿qué hacemos en el camino? ¿Cuál sería una de las posibles soluciones que podría adoptar al día de hoy el OCE? Bueno, yo en principio debo decir que el OCE no tiene capacidad propia para efectuar una regulación normativa sobre esto, porque como lo hemos discutido en distintos foros, el OCE efectivamente lo único que hace es cumplir las normas que el MEF dicta, porque el OCE no dicta las normas, el OCE lo que sigue son las normas del MEF. Y con toda razón lo han sostenido, lo han justificado altas autoridades de la Dirección General de Administración de Arbitraje del OCE en foros públicos. Ellos pueden estar de acuerdo con la opinión mayoritaria de los actores de este tema, pero ellos están sujetos a las normas que el MEF dicta. Ahora, volviendo al tema central, cabe resaltar que no en la norma, pero sí en la exposición de motivos de la norma, hay algo sumamente positivo, y es que establece algo que por puro razonamiento y lógica, que debió haber sido aplicado desde el inicio de las normas anteriores, y establece que el MINJUS tendrá en consideración para el registro de árbitros y las calificaciones y demás requisitos, tendrá en consideración criterios más allá de los que exija la norma, criterios de experiencia, de calificación, de competencia, etcétera. Y eso es lo que hemos venido reclamando muchas personas hace mucho tiempo, porque es una cuestión de pura racionalidad. Y es feo, me desagrada decirlo, pero prefiero ponerme yo como ejemplo a poner ejemplo a amigos o a terceras personas. Si yo he sido más de 20 años y por invitación, honor, miembro de la lista
de árbitro de Consucode y después de OCE. Y he participado el año 2019, si no me equivoco, 2020, 2019, no renové mi inscripción simplemente porque estaba abrumado, porque todas las semanas prácticamente recibía designaciones como árbitro único o por defecto como árbitro presidente, lo que fuere. Y la verdad no la renové porque no era necesario y porque realmente no le encontraba sentido. Pero el problema es que como mi caso fue absolutamente mayoritario, y lo es tan simple como entrar al RNA hoy día y ver que hoy día soy 47 árbitros inscritos que han pasado por para mí, indignante y ignominioso proceso de calificación del OCE. No porque sea malo, me parece bueno. Me parece bueno si se presenta y no tengo nada lo aclaro y tú eres una persona que puede dar fe de ello. Yo soy un total propulsor y he propugnado toda mi vida en los centros de arbitraje y lo hemos conseguido con el apoyo de muchas personas, de incluir a la gente joven, muy competente, muy instruida y evaluada, en fin, para ser miembros de las listas de árbitros de los centros de arbitraje y que entren a practicar el arbitraje, ¿no? Pero eso que yo he propugnado toda mi vida en los centros de arbitraje se ha visto confrontado con una realidad absurda, ¿no? O sea, una persona, para seguir con un mal ejemplo, lo digo, en el OCE, con su CODE hasta el OCE durante 20 años, árbitro invitado, árbitro de honor, no sé cuánto, donde he sido designado decenas, por no decir cientos de veces, por la institución, y resulta que hoy día no puedo ser árbitro porque hay una norma que me obliga, para mí de una forma emigrante, a ir a presentar un file de papeles, a ver si me lo aceptan, y si me lo aceptan, tengo que ir a una computadora, a un examen donde todos sabemos, yo lo sé por mis asistentes, por la gente joven que lo ha hecho, ¿no? A dar una prueba por computadora de respuesta aleatoria, ¿no? Donde de repente te publica un artículo como el 192.2 de la Ley de Reglamento del Estado y te dicen cierto, verdadero o falso, ¿no? Entonces, y resulta que le quitaron una frase, pero la frase no significa nada, no cambió en absoluto el sentido de la norma o del sentido de la norma. Pero como esa frase no está y tú pones verdadero, jalado en el examen, ¿no? Y si apruebas ese examen, tienes que ir a una tercera etapa con 3 señores que, de acuerdo a la norma, son 3 técnicos, uno nombrado por el OCE, un técnico en recursos humanos y un tercer técnico no sé en qué, que teóricamente, según las propias declaraciones y opiniones del OCE, no nos van a evaluar nuestros conocimientos, sino van a evaluar nuestra capacidad de ser árbitros o de ser competentes para dirimir controversias entre partes o arbitraje. Entonces, yo simplemente, te digo con toda franqueza, no estoy dispuesto y no estaré dispuesto a someterme a esa indignidad. O sea, a los 73 años de edad, después de 25 años de arbitraje por el Estado, que 3 jóvenes, no porque sean jóvenes, porque ni siquiera son especialistas en el tema. Mejor que un psiquiatra, para que digan si soy competente o no soy competente, si racionalmente soy conflictivo o no soy conflictivo, para la relación de las partes, ¿no? No le encuentro ninguna relación de coherencia en el tema y esa ha sido mi posición siempre, es mi posición y es lo que reitero, es rescatable esta ley, pero es rescatable solamente en el enunciado, porque eso está en la exposición de motivos,
¿no? Dice que el MINJUS tendrá en consideración otros criterios, además de los exámenes, de la calificación. Con otros criterios entiendo que han recogido la preocupación de muchos árbitros que, como ya he expresado, que no entendemos cómo después de tantos años y creo de alguna calificación positiva de posesión en el arbitraje, de haberle dado tantas veces la razón al Estado, ¿no? No somos considerados hábiles para ser miembro de una norma porque no rendimos un examen o no pasamos tres etapas de una prueba. Y lo que comentaba justo ahora el doctor Daniel Triveño Daza, a quien le enviamos un cordial saludo y que nos está viendo en estos momentos, él propone una solución que los que estuvieron en la lista residual del Registro Nacional de Árbitros, sin plazo, automáticamente pasen a esta nueva lista, ¿no? Es decir, sin dar un examen previo, sino simplemente una renovación automática para que se mantenga aproximadamente una lista de 150 personas. Podría ser una eventual solución. Ahora, hay quienes también señalan que las listas de los centros de arbitraje más reconocidos de nuestro país, estamos hablando Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica y tal vez ANCHAM, entre otros, puedan también ser válidos para que los procuradores designen a los árbitros, porque si la ley de contrataciones ha apostado por el arbitraje institucional, hay centros de arbitraje no solamente en Lima, sino en provincia, que han hecho su trabajo de incorporar árbitros de calidad y que efectivamente tienen el derecho a ser eventualmente designados. Una solución, ¿a usted le parece que también no se restrinja la nómina de los centros de arbitraje a nivel nacional? Estamos hablando de los más serios. ¿Qué opinión tiene esto? Porque actualmente uno está en la lista de un centro de arbitraje X, pero el procurador tampoco podría designar a estos árbitros. ¿Esto podría ser una solución o eventualmente usted no la considera? No, sin duda, creo que es una propuesta muy acertada. Y además está contemplada en la exposición de motivos. La exposición de motivos hace mención a los centros de arbitrajes y a las listas de árbitros constituidas. El problema es que estamos hablando solamente de una exposición de motivos. Como dije al inicio, creo, de mi intervención, esto va a depender de qué cosa diga el reglamento y qué cosa diga pues, el MINJUS cuando establezca su propia norma, ¿no? Pero doctor, ahí sí, permítame, actualmente el MINJUS, si recordamos cuál es el sentido del decreto de urgencia 20-2020, es crear el famoso RENACE, ¿no? Que supuestamente ya está en vigencia y tenía como finalidad regular dos cosas: el Registro Nacional de Árbitros y también supervisar o controlar a los centros de arbitraje. ¿Hay alguna novedad o algún avance que usted conozca sobre esto? Porque lo único que yo recuerdo era que publicaron una declaración jurada de intereses, que también publicaron en su portal un registro automático, ¿no? Donde simplemente tenías que poner tu nombre y apellido y decir que eres especialista en tal BC, pero no adjuntabas nada y ya estás en el registro. Esos registros también son válidos porque uno va y llena y pone lo que sea y no, lamentablemente no. Efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. De hecho, si tú entras a la página del RENACE del MINJUS, me vas a encontrar registrado. Estoy registrado. Y a mí me hace mucha gracia cuando me dicen que no pertenezco al RNA. Digo, bueno, pero hay una norma posterior
yo estoy registrado, les adjunto. Si tú entras hoy día puedes grabar el pantallazo y te va a salir, ¿no? Con la fecha de hoy día, la hora y todo, activo, ¿no? Pero lo cierto es que eso no vale, porque el 020 yo creo que derogó el RENACE. No solamente lo derogó, es lo que se ha aplicado en todos los últimos tiempos. Entonces, yendo un poco a lo que tú mencionas de tu preocupación, yo lo que espero, creo que sería lo razonable, lo racional y lo propio, es que el MINJUS, cuando dicte su reglamentación, que la propia reglamentación de la ley de contrataciones debería estar contemplada, pero como la ley transfiere al MINJUS las acciones de registro y manejo de esos temas, yo creo que el MINJUS debería ya tener conciencia, clara conciencia, de que efectivamente el registro no puede ser un registro ciego, no puede ser un registro, ¿sabes qué? Das 3 exámenes o... Pues, no, pues es como en el derecho anglosajón todos sabemos que el derecho no está escrito. El derecho lo dicta el juez en cada caso, ¿no es cierto? Y eso tiene una gran sabiduría, y es comprender que hay que interiorizar y hay que inteligizar todas las posibilidades que sean positivas y favorables dentro de una disposición, una norma. Lamentablemente, nuestro derecho es positivo y escrito. Entonces, lo que no está escrito no es parte de la norma de lo vigente. Y yo lo que creo que si el MINJUS actúa como esperamos muchísima gente, conocedora del tema y además hemos dedicado nuestra vida y nuestro esfuerzo a fortalecer y a transparentarla en su arbitral, es que el MINJUS efectivamente pues crea un registro, pero que ese registro se ha integrado escalonadamente por criterios de absoluta razonabilidad. Una cosa es que una persona, y reitero, para que no se me malinterprete, el problema no es con la juventud, no con los años, el problema es con la experiencia, con lo que ya pasó en la historia, ¿no? Si tú me pides que un chico de 25 o 30 años sea inscrito en el registro de árbitro de MINJUS, ok, pues que pase un examen, que demuestre los conocimientos, la experiencia. Pero tiene que también que en esas mismas exigencias para pertenecer al futuro o al nuevo, no sé cómo denominarlo, RNA o RENACE, supuestamente RNA, tienes que tener criterios de calificación propia, como lo tienen, y tú lo has mencionado, los centros de arbitraje más importantes del Perú y del mundo, ¿no? Donde tú eres o admitido a la lista de árbitros o eres invitado a la lista de árbitros porque tienes una historia de vida y una historia profesional y sobre todo una historia de calificación, de integridad, de transparencia, de competencia, ¿no? que te hace totalmente habilitado para pertenecer a ese registro. Entonces, yo creo que todo dependerá de eso, pero todo eso es futurología, está por verse. Yo creo que en general las instituciones públicas ya se dieron cuenta del tremendo error que han cometido, ¿no? Y este lamentable decreto que probablemente con muy buena intención fue redactado por 2 o 3 técnicos que el arbitraje sabían tanto como nosotros de chino mandarín, ¿no? Efectivamente, pues no, tú lees el decreto, te das cuenta de eso, ¿no? Entonces, porque es inconsecuente.
¿no? Entonces, no puede ser que tú, teniendo 100 años de arbitraje internacional de experiencia y de modelo, ¿no? No admitas que puedes incorporar a tu lista de árbitros a personas que han tenido toda una trayectoria de vida, de experiencia, como ya mencioné, sobre todo de integridad, de ética, de competencia. No los invites y no los hagas miembros y partícipes de esa lista. Entonces, lo único que nos queda esperar es que prime esa racionalidad, esa sensatez, y que eso se dé. Creo que el Ministerio de Justicia el día de hoy, viendo este panorama y una realidad que no le va a pasar la factura a la dirección de arbitraje o en general, le va a pasar factura al arbitraje como institución, porque cuando mañana más tarde se diga por qué el Estado perdió arbitraje, porque efectivamente los procuradores no tenían una fuente de árbitros experimentados. Al día de hoy, el Registro Nacional de Árbitros cuenta con buenos profesionales, pero que no han tenido la experiencia de emitir laudos, ¿no? A diferencia de otros, o como usted, o como varios árbitros experimentados, que tienen pues en su experiencia más de 100 laudos emitidos, hay algunos hasta 500 arbitrajes que han visto, entonces no se podría comparar. Ahora, hay quienes plantean una solución que al día de hoy, si ya el Ministerio de Justicia, a través del RENACE, tiene una lista, una nómina de árbitros, esa nómina de árbitros también sería válida, ¿no? Para que los procuradores puedan designar a aquella lista, porque está en manos del Ministerio de Justicia, que tendría ya en una eventual reforma la administración de todo. ¿Sería también parte de la solución? ¿O usted cree que todavía esto debe estar en manos del OCE y el OCE debería dar alguna salida viable? No, definitivamente, contundentemente creo que, y siguiendo el propósito de la ley, su exposición de motivos, el proyecto de ley, su exposición de motivos, creo que esto no debió estar nunca en manos del OCE y no debe estar en manos del OCE. El OCE es un ente administrativo para las contrataciones del Estado y tiene tribunales, instancias, etc. Lo del arbitraje se lo metieron de contrabando y lo forzaron a un tema que no son las funciones fundamentales. Y el proyecto de decreto ley, su exposición de motivos, lo dice con mucha claridad, ¿eh? Con muchísima claridad, y yo creo que muy acertadamente. El proyecto de ley con su exposición de motivos también dice, no sé si ya lo mencioné, que deberían ser de referencia las listas de árbitros de los centros más reconocidos del país. Y eso es efectivamente como debería ser. Y como repito, estamos como en la política, el resultado de las elecciones, ¿no? Yo lo único que espero es que efectivamente esa exposición de motivos está muy bien planteada. Y ese proyecto de ley, que creo que está hecho real, si ustedes lo examinan, no solamente en el arbitraje, ¿eh? Yo he leído en todo el tema de las contrataciones públicas, las contrataciones por el exterior, vía relaciones exteriores, vía proyectos especiales, etc. Están muy bien redactados. O sea, quien ha preparado ese proyecto de ley y esa exposición de motivos es un equipo de profesionales muy competentes y que entienden muy bien el tema. La tremenda incógnita que enfrentamos es que yo creo que no se debió dejar vía exposición de motivos o proyecto de ley al reglamento, a que el reglamento determine cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, para comenzar, hay principios que son, en mi opinión, absolutamente inconstitucionales, ¿no? O sea, un reglamento no puede superar una ley, y menos una ley especial.
Y el proyecto de ley se remite a la ley de arbitraje y se refiere al arbitraje privado como una jurisdicción con sus propias normas. Y así lo dice textualmente la exposición de motivos, ¿no? Entonces, la contradicción es cómo más allá de la exposición de motivos, el proyecto de ley se deriva al MINJUS vía reglamento que se regule estas cosas. Sería inconstitucional en principio, porque un reglamento no puede ir contra una ley especial que es como la ley de arbitraje, ¿no? Entonces, no sé si he completado, ya me perdí un poquito por hablar mucho. Y ahí, doctor, bueno, ya que el tiempo siempre apremia y ya estamos llegando al final del programa, y antes de hablar del resumen legal, amigos, que va a estar ahí con las noticias puntuales en un minuto, quisiera preguntarle ya la última pregunta, doctor Hugo. ¿Cuál es el panorama y el futuro un poco, poniéndonos como vaticinando un poco la realidad? Porque ya hay un proyecto por el Congreso que quiere derogar el decreto de urgencia el 20-2020. Si pasara eso, si se deroga, es decir, el RENACE ya no va a renacer, se va a extinguir. Lo que quedaría el RENACE es que saquen una nueva reforma, que es este proyecto, que haciendo los cálculos matemáticos en que se aprueba el nuevo reglamento, etcétera, entraría en vigencia en julio aproximadamente, o tal vez en agosto, a fines de este año. Y si eventualmente entra candidatos de posiciones radicales, como el señor Castillo, que solamente va el primer día a derogar la Constitución, luego el Tribunal Constitucional, y si todo eso se cae, efectivamente, según su programa, el arbitraje, pues, para él no es eficiente, porque según su plan de gobierno señala que el arbitraje le causa pérdidas a nivel internacional al Estado peruano, cuando en los arbitrajes de inversión el Estado peruano ha tenido mejores batallas y mejores resultados. Entonces, pero bueno, ¿cuál es su lectura? Usted que puede vaticinarnos en base a su experiencia, o el panorama está para cualquier escenario, y con eso ya cerraríamos, doctor. Bueno, te tengo que decir que yo soy un terco optimista. Toda mi vida he sido una persona positiva, he tratado por lo menos de ser una persona positiva, optimista, pero la situación es muy, muy compleja, ¿no? Primero, todos sabemos que los plazos que se establecen en la ley o en los proyectos de ley, como el que estamos tratando ahora, nunca se cumplen. Nunca se cumplen. O sea, pasarán no sé cuántos, 15 días para la presentación. Ojalá Dios quiera que estén iluminados y antes del 28 de julio saquen esto, ¿no? Pero eso va a ser bien difícil. Si nos atenemos a la estadística de la historia, los 180 días para reglamentar se convierten en 1 año, 2 años, con suerte. Ahora, tu pregunta de ya para un chamán, un futurólogo, ¿qué creo que va a pasar en la política peruana con una posible elección? Bueno, es muy claro que el candidato Castillo ha expresado con toda transparencia que va él, no sé con qué facultades, a tirarse abajo el arbitraje internacional. No ha dicho nada del arbitraje nacional. Pero como consecuencia lógica, es obvio que si desconoce el arbitraje internacional, que está basado en tratados internacionales, en los cuales su declaración solamente será válida si tiene el apoyo, como Chávez en Venezuela, del ejército y ahí el país del mundo, ¿no? No va a tener sentido, porque
Lo que sabemos hoy día es que, a pesar de la tremenda fragmentación del Congreso, en el Congreso el señor Castillo no tendría mayoría. Y al no tener mayoría para aprobar proyectos fundamentales que afecten a la economía, a la educación, a la salud, al tema social, etcétera, del país, estos van a valer tanto como las intenciones, ¿no? Y si el señor Castillo buscara una vía agresiva, por llamarla de alguna manera, de ir contra el Congreso o contra la institucionalidad o la Constitución, hay dos posibilidades. O será vacado por el Congreso, o él cerrará el Congreso y instaurará una dictadura. En cualquiera de los casos, creo que el futuro inmediato, por lo menos, del arbitraje en el Perú basado en este nuevo proyecto de ley y su posible reglamento es incierto. Es absolutamente incierto. No me cabe la menor duda, por lo menos dentro de mi terco optimismo, que hoy día las autoridades todas comprenden que esto es lo necesario, que esto es lo correcto y que es lo que debe suceder. Pero el problema es que de acá a julio es muy corto el tiempo. Entonces, estamos librados a ver qué sucede en el tiempo. Así que Dios nos ampare confesados. Ojalá que Dios sea un pedacito peruano y nos ayude. Y sobre todo nos informemos en general para votar de manera objetiva por el mejor plan de gobierno que le ofrezca estabilidad y continuidad, creo yo, a nuestro país, ¿no? Porque los escenarios son viables, porque ambos candidatos, o siempre se ve en cada gobierno que modifican la ley de contrataciones, modifican las leyes, y bueno, vamos a pasar de un proyecto que eventualmente sería la nueva ley de contrataciones, y que no nos sorprenda, entre quien entre, que haya una nueva reforma de la ley de contrataciones del Estado. Así que todo puede pasar. Veamos, sigamos informándonos y a votar por la continuidad, y sobre todo un buen mecanismo que es el arbitraje, que ha servido de utilidad y sirve de utilidad para resolver controversias donde participa el Estado con mayor transparencia, que hay cosas que mejorar, sí, y que se están haciendo. Esperemos que también los centros de arbitraje, el RENACE, el OCE, supervisen a las instituciones quienes administran también arbitrajes para transparentar la información. Y bueno, amigos, el tiempo nos gana, pero ya le voy a dar el paso. Un brevísimo comentario. Sí, doctor. En línea de lo que tú has dicho, ojalá que efectivamente los peruanos y los gobernantes tomemos conciencia de la tragedia que sería regresar la inmensa cantidad, porque estamos hablando de más de 900 arbitrajes solo en el MTC. Sumemos cuántos serán en todas las entidades públicas a nivel nacional. Más de 3.000. Más de 3.000. Regresar al Poder Judicial, ¿no? Donde hay que entender que si la gente cree que hay corrupción en el arbitraje, es más fácil imaginar cómo es la corrupción en el Poder Judicial. Nada más. Los hermanitos. Eso sin ofender, por supuesto, a los jueces de alta calidad moral y competencia, que los existen como en todos los ámbitos, como el arbitraje, la profesión y en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muy bien, y muchas gracias. Doctor, si gusta, por favor, acompáñenos en el resumen legal que Karen nos ha preparado. Es unos breves minutos. La agenda legal que tiene las noticias más importantes de la semana, y yo le cedo el pase a Karen, quien nos va a detallar cuáles han sido las más relevantes de esta semana, y ojo que las pueden encontrar en nuestra plataforma institucional www.caeperú.com, y también estaremos publicando nuevas novedades del arbitraje. Adelante, Karen.
Sí, a ver, vamos a empezar por compartir mi pantalla. Bien, vamos a hacer el resumen legal de la semana. En principio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha solicitado la ampliación del número de árbitros que se encuentran comprendidos dentro del Registro Nacional de Árbitros del OCE, ¿no? Esto en vista de que esta Procuraduría tiene más de 800 arbitrajes en giro y su interés es buscar que se eviten futuras recausaciones, tal como ya lo había mencionado el doctor Tribeño en la entrevista de la semana pasada, ¿no? Al ser tan poco la cantidad de árbitros, de hecho, que se van a dar continuas designaciones, y en busca de evitar ello es que se ha solicitado este oficio, se le ha enviado este oficio al OCE, evitando o esperando que nos dé una respuesta pronta. Bueno, continuando con ello, se ha presentado el decreto de urgencia 041-2021 que dicta las medidas extraordinarias destinadas a garantizar el funcionamiento de establecimientos de salud y recepción de obras públicas destinadas a la atención de la emergencia sanitaria. Luego, lo ya comentado por ustedes a lo largo de la entrevista, que se ha dispuesto la publicación del proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado en el portal institucional del MEF. Aquellos interesados tienen para realizar sus comentarios, consultas y demás desde el 30 de abril hasta el 14 de mayo, a través del correo institucional dga@mef.gov.p. Bueno, finalmente, invitar a toda la comunidad arbitral a participar de nuestra convocatoria para pertenecer al directorio de secretarios arbitrales. Están cordialmente invitados todos aquellos que se desempeñen como secretarios arbitrales ad hoc o arbitrajes institucionales. Bueno, eso sería el resumen legal de la semana. Muchas gracias, Karen. Y bueno, ya para culminar el programa, doctor Hugo, sus palabras de cierre, y ya con esto nos vamos despidiendo. Puedo reiterarle mi profundo agradecimiento por la privilegio y la gentileza que han tenido de invitarme, y expresar además lo que siempre he dicho, mi tremendo reconocimiento a la extensa, esforzada y dura labor que ejercita el CAE en la difusión de, no solamente del arbitraje, sino del arbitraje administrativo con el Estado, y la difusión de todas las normas que tienen que ver con este sistema. Que realizan ustedes una labor realmente extraordinaria, sus foros, sus conferencias son muy buenas y han tenido una virtud que creo que marcó la pauta para que otros los imitaran, y es que invitaron a los actores del otro lado, del sector público, a los procuradores, a los fiscales, a los vocales de la Corte Comercial, etcétera, a los congresos y a las actividades de ustedes, y eso ha tenido sin duda un efecto y una repercusión muy positivo en el reconocimiento, el conocimiento y el entendimiento de lo que es el arbitraje. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por su gentil y las palabras que usted nos ha dado. Siempre consideramos que es importante escucharnos, y sobre todo desde diferentes enfoques, el sector privado, el sector público, para complementar y buscar soluciones. Karen, nos despedimos. Tus palabras de cierre. Sí, bueno, agradecerle una vez más al doctor Hugo Sologuren por habernos acompañado la noche de hoy, y agradecer a todos los que nos han estado acompañando. Nos vemos la próxima semana con una gran entrevista también. Bien, bien amigos, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en La Voz Pública, y no dejen de visitar nuestros portal institucional y redes sociales. Chao, cuídense. Chao, Karen. Chao, doctor.